tus abuelos? ¿Cuáles? ¿Maternos o paternos? Maternos. Bueno, mi abuelo paterno es de Zipaquirá. Y mi abuela sí es de Bogotá, por parte de mamá. Por parte de papá, mi abuela es del campo, pero no sé, ella no me acuerdo dónde es. Y mi abuelo sí era de Moniquirá. Ellos eran de... ¿Tus abuelitos también nacieron acá o ellos sí nacieron? ¿Tus abuelitos? Sí, mis abuelos. Ah, sí, tus abuelitos sí. O sea, mi papá nació acá en Bogotá y mi mamá también. Ellos son todos puros. ¿Y sabes cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Pues es que se casaron 2 hermanas con 2 hermanos. O sea, mi papá y mi tío eran hermanos. Y mi mamá. Entonces, mi tía era la mayor. Entonces, se novió con Elber, que era mi tío, y por medio de ellos se conocieron. Mi mamá tenía 14 años cuando conoció a mi papá. Se fueron a vivir muy temprana edad. Mi mamá fue joven a los 15 años, fue mamá a los 15 años y ya, pues de ahí para adelante fue una mujer, digamos, muy sufrida porque le tocó, él era mayor que mi mamá, entonces pues la hizo sufrir mucho, era muy machista, mujeriego, entonces la maltrataba, en fin. Tuvo 3 hijos con él y después de muchos años decidió separarse, pero después de muchos años, porque en ese tiempo vendían la mentalidad que la mujer tenía que cuidar su hogar, formar su hogar, entonces que tenía que ser una mujer que aguantara lo que fuera. Eso era lo que mi abuela le decía a mi mamá, que tenía que sobrellevar a mi papá, saberlo entender, saberlo. Entonces por eso mi mamá aguantó muchos años con él. Prácticamente eso, entonces se veía mucho eso. Mi abuelita se volvió a organizar después de... No, después de esa experiencia, ¿no? Y más en ese tiempo la mujer era más, ellas son, por ejemplo, mi mamá, lo que es mi mala generación de mi mamá y de mis tías, ellas son mujeres como más, ¿cómo decirlo? Muy conservadoras, ¿sí? Entonces, si las que enviudaron, se quedaron fue cuidando los hijos, se entregaron total 100% a sus hijos. Mi mamá también se entregó 100% a nosotros, nunca nos quiso poner, ella decía a otra persona porque siempre le dio miedo, porque de todas formas éramos 2 mujeres, entonces ella siempre decía no, que de pronto ponerles a alguien y que los fuera a maltratar, o en el caso de las mujeres de pronto violar, o sí, entonces ella era muy celosa con eso. Entonces ella se quedó sola, nos sacó adelante, tuvo en total 4 hijos, de los 4 hijos pues sacó adelante ella sola. Y son de esas mujeres pues muy convencionales, muy a la esta que no se organizó, no pensó en ella, digámoslo, en la parte personal, sino siempre fue muy entregada a nosotros. ¿Crees que tuvo alguna relevancia o importancia tus abuelos en tu vida? Pues la verdad con los abuelos maternos no compartí mucho, porque mi abuela materna murió muy joven de cáncer, entonces con ellos no, yo tenía como 4 añitos cuando ella falleció, y mi abuelo, o sea, el esposo de ella pues se desapareció, porque aparte de todo él sufría de epilepsia, él era epiléptico, entonces pues esta enfermedad también tenía como problemas de esquizofrenia, no sé si era por la enfermedad. En ese tiempo le atribuían que la epilepsia era considerada que estaba poseído, entonces a él no lo trataron, médicamente nunca lo trataron, nunca le dieron una medicina, nunca, porque en esa época, pues estamos hablando de muchos años, decían que la epilepsia era algo maligno, que era brujería, que era que le habían hecho brujería y demás. Entonces, murió mi abuela y él se fue, no se sabe, él se desapareció, nunca los hijos lo volvieron a ver, a encontrar, no se supo nada de él, no sabemos, hasta la fecha no sabemos qué fue de él. Y mis abuelos paternos, pues sí, con ellos sí compartí, pues venían de una familia tradicional, normal, donde tuvieron sus hijos. El comportamiento igual de mi papá, que era un hombre muy machista y muy mujeriego, de pronto
es que en esa época criaban al hombre con esa mentalidad. Entonces no sé, pero mis abuelos pues eran unos abuelos normales, los dos vivieron hasta que murieron muy viejitos, ya murieron de vejez los dos, entonces con ellos sí compartí un poco más. Pero que haya tenido, o sea, que hayan como tenido influencia sobre mi vida, pues de pronto un poco en la parte, uno, por ejemplo, al ver, ¿no? Al ver ellos cómo veían a las mujeres, porque ellos tenían una mentalidad que la mujer era como un objeto, ¿no? Entonces de pronto yo, la influencia que eso tuvo en mí, fue ser un poco más rebelde ante esas situaciones. Entonces ya uno no se creó porque uno no se deja dominar del hombre, que uno no... Sí, por mucho tiempo tuve como que esa fue la influencia. Entonces ya uno era una mujer más independiente, uno era una mujer más... y la influencia pues de mi mamá, que fue una mujer berraca, trabajó sola, nos sacó adelante sola, entonces le quedó a uno como esa parte... que la vida, que uno tiene que ser fuerte y afrontar las situaciones, los problemas con fortaleza, no derrumbarse. Pues eso fue más que todo la influencia. ¿Qué historia así, como qué historia te sabes así de mi abuela cuando era pequeña? O sea, de mi mamá. Sí. Pues historias que ella me contaba, que la niñez en ese tiempo era, pues la vida en general era muy diferente, ¿no? Pues hoy en día tenemos todos los medios tecnológicos, entonces en esa época ella siempre me cuenta historias como que los niños salían a jugar y vivían como en unas casas grandes, donde vivían, ella fue una familia de 11 en total, con mi abuelo y mi abuela. Fueron 9 hermanos, entonces los más grandes criaban, en esa época se acostumbraba que los mayores criaban a los menores. Entonces, ella cuenta que ellos tenían una vida muy bonita, los niños, porque en el tiempo los niños se preocupaban era por jugar, salían a jugar, las casas tenían unos patios inmensos y todos salían a jugar allá con la loza y entre los mismos niños de la casa, ¿sí? Como no había televisión, porque en el tiempo televisión no había. Entonces, y las mujeres, las mamás, aunque en el caso de mi abuela sí le tocó trabajar por el problema de epilepsia de mi abuela. Entonces ella sí tenía que ir a trabajar, entonces las mayores, y mi mamá pertenecía a una de las mayores, tenían que ayudar a cuidar a los más pequeños, entonces ella contaba que a veces les pasaban cosas, pues unos muchachos solos, entonces que en el tiempo los biberones eran en vidrio, entonces si lo dejaban muy caliente a veces se les rompían o se les caían, entonces si llegaba el papá, que mi abuelo era muy bravo, les pegaba, tenían que cocinar con leña, entonces ellas enseñaron en el tiempo la mujer se levantaba muy temprano a prender el fogón de la leña, a preparar sus cosas, entonces ellas tuvieron una infancia donde ellas ayudaron a criar, entonces de pronto tenían esa ¿cómo se llama? Maternidad, enseñaban a que porque las hijas mayores enseñaban a criar a los niños, entonces ella nos cuenta esas historias, lo que hacían, que a los hermanos menores les cortaban, que a veces les tenían que esconder los pantalones para que no se salieran a la calle a jugar, les gustaba salirse a la calle, entonces les dejaban solo pantalonetas y que a ellos no les gustaba mostrar las piernas, entonces ellos, para que no se salieran a la calle, les escondían los pantalones y que se ponían a jugar con ellos y que los disfrazaban de niñas, entonces les ponían moñas, los vestían como niñas, porque ellas eran como jugaban a que la tía, que la vecina, entonces disfrazaban a los hermanos menores de niñas. Ella más o menos cuenta esas historias. Entonces era muy bonita esa época, era muy diferente de la actualidad. ¿Y encuentras diferencias entre la época de ella y su infancia y la tuya? ¿O? Sí, claro, sí, hay mucha diferencia. Por ejemplo, en la época de ella las navidades nomás se vivían diferente, aunque yo digo que yo fui de las
afortunadas que vivió la mejor época de la vida. Porque aunque no había no había la misma, o sea, todavía no había tanta tecnología como ahora. Yo estoy hablando de cuando yo tenía, que me acuerdo ya de 6 años, 7 años. Sí, pero ya era un poco diferente, uno tenía un poco más de comodidades, ya nosotros no fuimos tantos hijos, ¿sí? Mi mamá solo tuvo, yo era la de la mitad, entonces mi hermano mayor, entonces no fuimos tantos, entonces no nos tocó esa parte de que criar a nuestros hermanos menores, no nos tocó. Pero yo soy una de las afortunadas que vivió la mejor época de su vida, porque con mi hermano, que era el mayor, nosotros hacíamos las cometas. En el tiempo uno hacía sus cometas, entonces a mí me ponía a él a lijar los palos de la cometa, y entonces era el que más grande y más bonito hiciera la cometa. En ese tiempo habían monaretas eran unas monaretas, no esas de ahorita modernas, sino eran hechas por ellos mismos, patinetas, pero no, eso llevaban manubrio y todo en madera. Eso era en madera y las esferas, que eran las ruedas, eso eran hierro, eso eran las esferas. Entonces engallaban, hacían sus carros también carros como los que uno ve, carritos en madera con sus 4 llantas, y uno lo engallaba. Yo me crié con mi hermano, entonces yo hacía todos los juegos de niño. Yo jugaba bolas, jugaba yermis, salía uno y jugaba hasta con una rueda de llanta, ¿sí? No, era una época muy, muy bonita. Ya cuando pues la adolescencia y eso, ya ahí en el colegio, por ejemplo, yo estoy en un colegio muy grande, un colegio muy bueno, tenía su laboratorio y todo. Ahí por primera vez llegaron los computadores, pero uno gozó, ya era más fácil adquirir un televisor. Entonces uno gozó de muchas cosas, la música, esa época, que salió el rock en español, entonces yo viví toda esa parte, como yo les cuento a ustedes. La rumba en la adolescencia mía era muy diferente a la rumba de ahora, era salsa, la salsita, el merenguito, la balada en español, ¿sí? Uno iba a rumbear, uno no iba como los jóvenes de ahora que van, es la mayoría, no todos, no. Pero la rumba de hoy en día es diferente. En ese tiempo era uno a rumbear, uno sacaba, en ese tiempo uno menor de edad, yo era menor de edad y yo podía ir a bailar, habían chiquitecas o habían sitios donde uno podía bailar los viernes de 2 de la tarde a 7 de la noche. Y era yo fui privilegiada porque pude vivir una de las mejores épocas, digo yo, de la vida, donde no había tanta, pero se gozaba mucho, se disfrutaba mucho las cosas. Entonces, sí hay diferencia, porque uno tuvo más libertad, uno ya empezó a vivir otras cosas. La época de mi mamá fue más reprimida, fue más, por lo menos la mujer era más cohibida en muchas cosas, entonces sí se ve la diferencia. Mi crianza fue diferente, muy diferente, porque ya éramos más poquitos, se tenían más privilegios, ya, y entonces la moda, en la época de mi mamá, los muchachos muy pocos veían las marcas, eso casi no había. Ya en mi época sí, que los Levi's, era muy bien. Entonces ya se empezó a volver esa parte ya más grande, ya se empezó a ver más la parte consumista que vemos hoy en día. La gente se rige por marcas, se rige por los jóvenes de hoy en día, que la moda, entonces que yo no me pongo esto porque no está de moda o no. Entonces en mi época sí se empezó a ver, cuando yo tenía unos 18 y 19 ya se empezó a ver, pero en la época de mi mamá eso no existía, ni le dejaban escoger. Por lo menos uno podía ya empezó uno como a escoger lo que se ponía. En la época de mi mamá no, o sea, le compraban eso y eso era lo que se ponía y punto. No había nada de... Sí se ve la diferencia entre la época de mi mamá y la mía, sí. Y mucho más, la época de mi mamá, la mía, y ahora la de ustedes es muy, muy, muy diferente. Como persona, ¿qué es lo que más te ha marcado? No, pues no podría decir que me ha marcado. Sí. Pero marcar en El crecimiento personal, espiritual.
O que tú digas, de pronto esto me hizo recapacitar, me hizo sentirme... Pues fueron muchas cosas que en la vida lo marcan a uno, específicamente no hay una cosa que me diga, no, específicamente esto me marcó, porque digamos, pues han habido muchas cosas. Un cambio en mi vida fue haber tenido mis 2 hijos, a ustedes, eso marcó porque ya uno empieza a ver la vida de otra forma, empieza uno a dejar de pensar más en uno y se da cuenta que uno está más en favor de otras cosas. Entonces eso fue una cosa que me marcó. Pues en mi vida he tenido tantas experiencias, afortunadamente pude, en una época de mi vida, estuve participando en eventos deportivos en Sumapaz cuando había un conflicto en Sumapaz. Y pues tuve la oportunidad de estar con el IDRD formando parte de esa recreación a esos niños donde no tenían muchas cosas y donde había un conflicto armado. Estoy hablando del año 95, 96, 94, que había un conflicto en esas partes de Sumapaz. Entonces fue una experiencia muy agradable poder compartir eso. Eso marca también y pues se sale uno como el confort de la ciudad, porque a veces uno está como en la ciudad y ve un confort diferente al de allá. Uno entonces no conocía esa parte, cómo vivían esas personas de campo, porque es gente de pueblo. Eso de pronto hizo cambiar muchas cosas, mucha perspectiva que uno tiene. Uno siendo pues de ciudad tiene una vida y una mentalidad diferente. Más adelante tuve la oportunidad también de estar en una fundación con pacientes terminales de VIH-Sida, entonces también eso marcó bastante porque pues se da uno cuenta que la vida conoce uno tantas personas tan especiales, que uno dice no deberían estar acá, no deberían tener este final tan trágico, porque lamentablemente habían familias que los dejaban en la fundación y no volvían. Entonces, aparte de tener esa enfermedad, tener que nadie los acompañaba en ese final tan triste, porque era un final muy triste. Afortunadamente pues ya ahorita hay muchos retrovirales, ya tienen una vida más normal, y yo tuve la oportunidad, que eran terminales, o sea, donde ya tenían una enfermedad, una pulmonía, ya duraban, entonces ya les daban, como que el estar ellos en la fundación les permitía tener una mejor calidad de los últimos días de vida, ¿sí? Entonces fue una experiencia, eso me marcó bastante. Y pues aprendí muchas cosas, me quité muchos tabús, porque uno también tiene muchos tabús frente a la sexualidad, frente a esos temas, ¿sí? Entonces me sirvió mucho para darme cuenta de que a veces esos tabús lo que hacen es complicar más las cosas y que pasen esas situaciones, que los jóvenes o las personas se contagien de una enfermedad de transmisión sexual por tener tabús, cuando no deben haber tabús. Eso es algo muy normal, donde tenemos que hablarlo y para que no pasen esa clase de situaciones. Lamentablemente, aunque vivimos en un mundo, digamos, moderno, hoy en día somos más modernos, ¿no? Supuestamente, pero todavía hay mucho tabú con eso de, por ejemplo, de los condones. Entonces la gente, ay, no, o sea, cuando eso es algo que es muy normal, muy común, y que eso me marcó el haber estado en la fundación. Experiencias, pues, muchas cosas lo marcan a uno en la vida. Entonces prácticamente, pues, principalmente diría yo que esas 3 cosas: haber tenido mis hijos y haber tenido la oportunidad de estar en esos 2, haber podido participar de esas 2. ¿Cómo se vivía el conflicto en Sumapaz? ¿Cómo lo sentías tú?
cómo lo percibí, porque no lo viví, no lo viví porque yo solamente iba fines de semana a la recreación con los niños. Teníamos recreación, hacíamos deporte, llevábamos refrigerios, les llevábamos, habían grupos de danzas, entonces ellos podían participar de danzas, hacíamos competencias de ajedrez, de fútbol, sí, les hacíamos actividades físicas, entonces tanto como vivirlo, yo no lo viví, lo percibí y en resumidas cuentas lo que percibí es que los únicos implicados y los únicos perjudicados en todo ese conflicto que había era la gente del común, la gente que vivía y que lo único que quería era sobrevivir, llevar el niño a su escuela, y ellos eran en determinado momento vivían situaciones muy difíciles, contaban, ¿sí? Muchos contaban que cuando llegaban todos los grupos que eran los paramilitares, el ejército y la guerrilla, se enfrentaban y los pueblos quedaban ahí como metidos en ese conflicto y pasaban cosas terribles, ¿sí? Entonces al final esos conflictos lo único que dejaba era tristeza, dolor, más rabia, dejaba más violencia, porque muchos se criaron con eso de que no, es que acá nos atacaron acá, entonces criaba odios entre unos y otros, ¿sí? Y eso fue lo único que dejaba esos conflictos. Entonces lo que percibí era eso, que al final la guerra lo único que trae es más odio y más guerra. Y pues en lo que podíamos nosotros era muy bonito porque lo que hacíamos era eso, como darles un aliciente a los niños de que había algo más. Hoy en día ya es muy diferente, ellos también pues ya no viven ese conflicto, porque eso se acabó, digámoslo, en ciertas zonas, ya lo sabemos, en otras no. Pero pues básicamente eso era lo que yo percibía, que los únicos perjudicados eran la gente que vivía en el común, que no tenía nada que ver con esas guerras de poder, porque eso eran guerras de poder, siempre han existido, entonces ellos eran los únicos que salían perjudicados. La organización que tú has tenido como familia y tu núcleo familiar es muy diferente al que tú tenías con la abuelita y con tus hermanos. Sí, claro, sí, era muy diferente, porque mi mamá, pues como les conté, ella fue madre soltera, después de mucho tiempo nos crió ella sola. Entonces no hubo una figura así paterna. Era muy diferente a la que ustedes tienen. Ya ahorita ustedes tienen más, digámoslo, comodidades, ¿sí? Porque pues nos ayuda la tecnología, fácilmente ustedes pueden buscar por internet una tarea, etcétera. No, a mí me tocaba ir a una tarea y me tocaba uno ir a la biblioteca, y la más era la Luis Ángel Arango. Iba uno al centro y a buscar y a investigar, entonces nomás esa parte es diferente. Ahorita la comodidad de ustedes es más fácil, todo es más práctico, digámoslo, no más fácil, sino todo es mucho más práctico. Porque si comparamos una con otra, es más difícil las situaciones que se viven hoy en día, la contaminación y todo es más ahorita que antes. Entonces mi hogar sí fue diferente, porque en mi hogar nosotros nos quedamos solos. Digo solos porque mi mamá salía a trabajar y nosotros nos quedábamos solos, teníamos que cumplir teníamos que hacer el oficio, el almuerzo. Ya ustedes no, yo he estado en la casa, en el hogar, ustedes tienen su papá, ¿sí? Tienen ese papá que provee, entonces hay más, salimos, compartimos más en familia, ¿sí? En ese tiempo uno compartía, era más con los hermanos, con la mamá o con el papá, uno no, o en mi caso con mi mamá, porque cuando ella estaba en la casa ella se ponía a hacer oficio y eso, y uno no compartía, uno no salía casi, porque no había los recursos, o simplemente no había el tiempo para compartir cosas con esa mamá que le tocó ser madre soltera. Entonces sí, es diferente el hogar mío al hogar de ustedes. ¿Quién es tu mejor compañero? Dios. Dios es mi mejor compañía. Dios. Dios, sí.
Y ya después pues ustedes, mis hijos, mi esposo, mi mamá, ella es muy importante en mi vida, muy muy importante, es una de las personas, digo que el día que falte, es muy importante en mi vida. Tengo ahorita una relación muy estrecha con ella, entonces mi compañía son primero Dios, o esa parte, esa energía bonita que representa, y después mi hogar, mi familia. ¿Crees que fuiste muy rebelde de joven, de pronto? Sí, un poco, pero pues son cosas, sí, claro, todos, en algún momento en nuestras vidas somos rebeldes, todos tenemos algo por qué rebelizarnos o por qué no, y más en la adolescencia que diga que fue dulzura y candor es falso, porque todos en un momento, sí, claro, entra uno en ese conflicto de dejar de ser niño a ser adulto, entonces está uno como en ese intermedio y claro, surgen rebeldías. ¿Qué es lo que más, un recuerdo así que tú digas, un recuerdo inmediato, que tú digas me causó mucha alegría o que tengo muy presente? Recuerdos que me causaron alegría, pues así que se me vino así el nacimiento de ustedes dos. Es un recuerdo porque fue muy bonito. Los dos nacimientos fueron, o sea, sí, es verdad. Sí, porque fue algo muy bonito, que una cosa es que, ay, que el bebé pero ya cuando es esa parte es muy bonito. Y uno que te haya causado mucha tristeza así inmediata. Mucha tristeza la partida de una hijada, una hijadita, tenía 3 años, y se fue y me causó bastante dolor. Me entristeció mucho porque pues era una niña muy especial, era una niña muy hermosa, muy especial, y eso me entristeció. Me hace reír. Y la pérdida de mi mascota, que fue el año pasado, en septiembre, también fue algo muy doloroso para mí y para todos. La partida de esa mascota. Y de resto así cosas dolorosas, no, son cosas normales. Que todos hemos llorado y sufrido, pero pues al final se repone uno, y esas dos cosas sí me han causado mucho dolor. ¿El viaje más chévere que has tenido? Pues han sido muchos viajes, depende de la época en que lo haya hecho, han sido especiales. Por ejemplo, el viaje de mi excursión de 11 fue muy especial, fue porque era pues con los compañeros, el relajo, como dicen, la recocha, el estar con ellos, y pues de ahí han surgido muchos más viajes muy emotivos con mi familia, específicamente con mis hijos, con mi esposo. He hecho viajes con solo mi esposo, han sido muy ricos. En general yo disfruto todos mis viajes, entonces no puedo decir específicamente un viaje que me haya, no, cada uno ha traído tiene sus recuerdos bonitos, siempre como en los viajes pasan cosas raras, ¿Qué cosas? chistosas, ¿Qué cosas, por ejemplo, una vez que fuimos a Villavicencio, una cucaracha, eso yo hice un escándalo, me pegué contra una pared. En otra ocasión, un viaje a Putumayo, nos varamos, quedamos varados con el carro. Al principio fue traumático porque no pusimos los conos, casi nos lleva un carro, ¿sí? Entonces los nervios. Esa noche nos tocó pasar la noche ahí a orillar el carro y esperar al otro día que amaneciera, pero entonces
lo chévere fue después la anécdota que para llegar a un pueblo más cercano, nos subimos en un carro lleno de pollos y el calor, esos pollos muertos y nosotras ahí encaramadas, uno en un viaje con su sandalia, uno encaramándose en un camión lleno de pollos, oliendo a popó de pollo, y todo eso son experiencias que nos acordamos y nos da risas. Entonces, todo, si yo nombro en todos los paseos han pasado anécdotas, cosas muy chéveres, entonces no puedo decir específicamente un paseo. Entonces han sido muchas vivencias y cosas muy agradables y muy ricas, y esperar a que volvamos a poder salir a viajar. ¿Cómo sientes que se vive hoy en día los términos educativos de pronto en tu época? ¿Si han habido cambios o realmente en cuanto a educación el país sigue igual? Pues la verdad, sí, no sé, yo veo que por ejemplo tuve la oportunidad de ver cómo le enseñan a los niños, o la exigencia, más que anteriormente había más exigencia en la educación. Yo les cuento a ustedes, en un tiempo si usted perdía una materia y no tenía el promedio, la habilitaba, y la habilitación era, estamos hablando del colegio, y la habilitación no sacaba 5, calificaba de 1 a 10, perdía el año, ¿sí? Solo perdiendo una materia y teniendo un promedio bajito. Máximo podía perder 2 materias, y hacían evaluación, y era una evaluación de todo lo que uno había visto en el año, entonces, o podía hacer 2 preguntas de todo lo que uno ve en el año, entonces era más exigente la educación de antes. Hoy en día yo me doy cuenta que los muchachos los pasan, ¿no? Entonces hagan una recuperación y pasan muy fácil, ¿sí? No les exigen tanto, entonces, y les enseñan muchas cosas que uno dice, bueno, ¿y eso para qué le sirve al muchacho o al joven para que sea como proactivo? Entonces siento que a veces le enseñan a uno, deberían enseñar cosas muy básicas, por lo menos en primaria y en bachillerato, que es aprender, uno en la vida necesita aprender a sumar, multiplicar, restar, las normal, a tener buena ortografía. Nos cuenta que hoy en día universitarios sí tienen muy mala ortografía, la letra es pésima, la lectura. Sí, yo nomás en las novenas, cuando hacemos las novenas en familia, y bueno, lea usted la novena, y un muchacho ya supuestamente y leen pésimo, no tiene ni de puntuación. Entonces dice uno, enseñarles eso y dejar tanta, y enseñarles tener una vocación más. Sí, pienso que aquí en Colombia está quedada la educación, porque enseñan muchas cosas que al final no sirve. Debería ser más didáctica, debería ser, pienso yo, debería ser como más acorde a las capacidades de cada persona, ¿sí? Por ejemplo, todas las personas no tienen la misma aptitud para la matemática, y entonces le miden la inteligencia a un muchacho con una matemática, cuando la inteligencia no es solo saber matemáticas o saber lo que sé, él tiene de pronto inteligencia para el arte, ¿sí? Entonces enfoquémonos en clases de arte, de música, de teatro, de deporte, que le enseñen al muchacho cómo hacer más integral, y que realmente se enfocaran en lo que, pero no, la educación acá está bastante. Deberían cambiar, para mí deberían cambiar totalmente el esquema educativo, pienso yo. Aparte de que antes no era, o sea, se ha dejado un poco la exigencia, ¿sí? Que ya un muchacho sale de 11 y realmente no sale aprendiendo muchas cosas básicas. Entonces, sí deberían cambiar la educación. Debería ser más didáctica, más práctica, tener más, no tanto encerrar 40 estudiantes en un salón y
y enseñarles solo lo que tienen que enseñar y ya, y si usted es bueno o malo, o si usted no es, pues no es inteligente, siempre nos encasillan, nos cuadriculan en el modelo que uno tiene que seguir, cuando debería, yo veo mucho potencial en muchos muchachos, niños, pero no explotan ese potencial, porque la educación no lo permite. Aunque ha mejorado muchas cosas, yo les digo a ustedes, por ejemplo, en cuanto yo les cuento a ustedes, en mi época no había nada de eso de refrigerios, no había nada de, ¿sí? Hoy en día agradezco que por lo menos a los muchachos digan, tenemos un refrigerio. En mi tiempo, si no le daban a 11 a uno, no había, y punto. Le tocaba a uno pagar, en el tiempo le pagaba matrícula, pensión, etcétera. Hoy en día hay más facilidad, o sea, de la época de antes a la época ahorita, en cuestión de uno poder estudiar, pienso que hoy en día es más fácil, hay más opciones para uno hacer una carrera profesional, ¿sí? Entonces sí, en eso sí ha mejorado bastante, han abierto más colegios, pero deberían cambiar, es como el esquema educativo, como que no ser el profesor que va a tomar clase y enseña básicamente español, matemática, sino como enfocarse más en las aptitudes y a ver, por ejemplo, salones específicamente de cosas, que el niño vaya y diga, quiero pintar, quiero aprender a tocar un instrumento, quiero, y poder tener esa facilidad de que ellos puedan acceder a todas esas cosas. Entonces sí, la educación sí debería cambiar un poco. ¿Cómo sientes el conflicto social ahora hace unos de pronto años? No sé, de pronto cuando estaba más presente el conflicto con el narcotráfico y demás. No entiendo lo que... Sí, o sea, el conflicto social en la actualidad es diferente al conflicto social que se veía de pronto hace una década. ¿Y cómo lo sentías o lo percibías tú? Pues, ¿qué puedo decir? Ese conflicto social. Lo que pasa es que en ese tiempo habían unas cosas. Yo lo que veo es que gracias a o sea, sí, han cambiado muchas cosas, digamos, en ese tiempo es que había una clase de inseguridad diferente, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, el ladrón era el ladrón que le decían el cascarero, ¿sí? El ladrón que iba y jaloneaba una cadena o en fin. Hoy en día por el conflicto, por ejemplo, yo siento más inseguridad en Bogotá. Bogotá era anteriormente, como era la capital, era una ciudad más segura, entre comillas, ¿no? O sea, digamos, no era tan... Hoy en día es Bogotá porque ha crecido tanto, acá viene gente de todo lado. Bogotá ya no hay rolos, aquí ya no somos los rolos bogotanos, sino acá uno encuentra de Santander, de Costeño, de Medellín, de todo lado, pues porque lo que está pasando ahorita es una consecuencia de lo que hubo hace muchos años. Entonces el desplazamiento, entonces todos ellos han llegado a las ciudades, ¿sí? A las grandes ciudades, y una de esas es Bogotá. Entonces ya, por ejemplo, digamos que sí, que el tratado de paz, que ya no hay paramilitares, pero ¿qué hicieron? Ellos ya no es el ladrón cascarero que jalaba la cadena, sino ya son bandas organizadas, que es un grupo bien organizado, y eso lo sabemos. Entonces, ellos se organizan de una manera bien, cada uno tiene su sector para robar, y como ha crecido tanto, Bogotá es muy insegura. Yo ahorita la percibo más insegura que hace muchos años. Ya uno sale y uno no puede sacar su celular porque se lo raponean. Yo percibo mucha, yo vivo muy nerviosa, yo salgo y no me gusta salir sola por la inseguridad, hay mucha inseguridad, hoy en día hay más inseguridad en Bogotá porque ha crecido mucho, hay mucha gente,
y eso hace que haya mucha más inseguridad. Entonces, socialmente con la inseguridad ha cambiado. ¿Cómo percibes el desarrollo social y laboral y desde los diferentes no puedo decir la palabra, en fin, de la mujer? O sea, ¿sientes que han habido cambios? ¿Sientes que hay más violencia contra la mujer? ¿Sientes que se defiende más? No, hoy en día hay más equidad y ya, por ejemplo, aunque siga habiendo por naturaleza, siempre va a haber y va a seguir existiendo durante muchos años. Eso ya es algo cultural y la violencia hacia la mujer. Pero hoy en día es más delicado que una persona cometa un delito o que maltrate a una mujer. Si ella lo denuncia, es más escuchada, digámoslo así, ¿sí? Es más escuchada, ya hay más entes de control, ya a comparación de antes eso era algo normal. O sea, anteriormente que el esposo le pegara a la mujer era algo normal, casi no pasaba nada, no. Esto no quiere decir que haya disminuido, no, hoy en día y va a seguir y toda la vida y durante muchos años por la cultura va a seguir habiendo violencia de género. Pero sí, claro, socialmente, específicamente la mujer, sí, ya hay más equidad, igualdad laboralmente, reconocida. Hoy en día la mujer forma un papel muy importante, démonos cuenta ya en Bogotá hay una alcaldesa, ¿sí? Ya hay muchas, ya eso de que la desigualdad, ¿no? Ya hoy en día la mujer juega un papel muy, muy importante y lógicamente por cultura, porque venimos de una cultura, ¿no? Machista muy, muy, muy arraigada. Todavía hay situaciones o momentos donde la mujer es vulnerada, pero ya es muy poco, hoy en día hay más garantías frente a ese tema. ¿Crees que históricamente y culturalmente te han expropiado de pronto esa identidad mujer? Pues sentirla, no, porque siempre hemos tenido esta cultura, pero si ya uno se pone a estudiar, ¿no? La cultura, yo siempre me he hecho una pregunta y siempre me la haré y siempre digo, ¿cómo hubiese sido donde los españoles no nos hubieran invadido y nos hubieran traído esa cultura tan negativa? Porque nos trajeron una cultura donde los españoles que trajeron no fueron precisamente los cultos y nos trajeron los ladrones, ¿sí? Porque venían a un sitio pues, donde no sabían a dónde, entonces fue ladrones y donde vinieron y saquearon y entonces hay esa cultura y por eso viene desde la época de la conquista, viene la corrupción, el más vivo, ¿sí? Porque acá en Colombia tenemos esa cultura, el más vivo. Y por eso el que no se cola en una fila, entonces es que es un bobo, es que es dormido, el avispado, el que mira el negocio, ¿sí? Entonces eso es una cultura. Yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿qué hubiese pasado donde los españoles no nos hubieran traído la cultura de ellos? Porque ellos nos trajeron la religión de ellos, que es la que más fuerza tiene, que es la católica, y nos hubiesen traído toda esa cultura de ellos. Si no hubiésemos seguido con nuestra cultura propia, ¿cómo seríamos? ¿En qué creeríamos? ¿Sí? ¿Cómo seríamos nosotros? ¿Cómo sería nuestro gobierno? ¿Cómo seríamos nosotros como ciudadanos? Siempre me hago esa pregunta y pues no encuentras no, sí, pero que yo haya tenido, que diga, no, es que yo siempre tenía esta cultura, siempre he vivido, entonces uno está acostumbrado y le parecen muchas cosas, ya le parecen normales, ¿sí? Entonces uno también forma parte de esa cultura que siempre hemos tenido. Yo nací aquí en Bogotá,
la clínica San Rafael. ¿Dónde nacieron tus papás? Mis papás nacieron en, la verdad no sé. ¿No sabes dónde nacieron tus No, papás? pues tengo entendido que mi mamá creo que era de Fusa, por allá más o menos, como a los 15 años se vino a Bogotá, pero no, mi papá ni idea, no, en Bogotá, creo que mi papá de Bogotá, pero no estoy muy seguro. ¿Y nunca les preguntaste? No, la verdad no, ¿Por no me qué? interesó. ¿No te interesaba eso? Sí, no me interesa, ¿No? no. ¿Qué le preguntas a eso? Sí, lo cortamos, bueno, lo cortamos. Ya, pues mire. Pues le temo a nada. Entonces, si no sabes dónde nacieron tus papás, mucho menos dónde nacieron tus abuelos. Menos, no sé. ¿Qué es lo más interesante que recuerdas o sientes que fue relevante de tu niñez? No sé. Creo, es que hay tantas cosas, entre esas cuando me iba con mi papá a los bingos, porque como mi papá le gustaba ir a los bingos a tomar, entonces amanecíamos en los bingos y todos los amigos de él me gastaban todo rico. Ah, sí, una vez salimos del centro a las 10 de la noche, como a las 11 y nos iba a atracar un habitante de calle y nos sacó cuchillo. Y papá enfrente a Arcel y yo no, y teníamos 2.000 pesos para el bus y se los dimos al habitante de calle. Y nos tocó devolvernos donde mi papá estaba tomando para ver si nos prestaban para el bus. No, mami, no te... Es que en serio. Ah, hay un hecho que casi llegando a mi puerta, donde confundí a mi papá con un habitante de calle. ¿Por qué? Porque mi primera comunión era a las 7 de la mañana en la iglesia, ¿sí? Y entonces llegamos ahí, llegué mi madrina y bueno, llegaron a la primera comunión. Y en ese momento yo tenía un amigo, el hijo de mi madrina, entonces al entrar a la iglesia, vimos a un señor con las medias rotas y durmiendo ahí en la banca de la iglesia. Entonces yo empecé a molestar a Edison, que era un amigo, y el hijo de mi madrina le dije, venga hermano, mire, su papá no está muerto, ahí está su papá. Lo que pasa es que cayó en la calle. Y empecé a burlarme de ese señor, y empecé a burlarme, sí, ese es su papá. Y me empezó a decir, ¿qué tal sea el suyo? Y yo, no, ese es su papá, cuando era mi papá. Que llegó tomado y le cogí el sueño ahí. Eso fue un hecho. ¿Ya? ¿Qué más? Soy un libro abierto. ¿Eres un libro abierto? ¿Te leo? Bueno. Aparte de eso, ¿qué es lo que más te ha marcado? Uy, un tatuaje que me hice. Uy, que mucha, me lo hicieron con unas agujas de esas como grandes en tinta china así. Sí. Y lo peor es que pagué un paquete de cigarrillos por el tatuaje tan feo. Que yo, para mí era un tatuaje. Sí, para mí era un muñeco bailando break. Pero mis hijos me dicen que es un conejo. Entonces no sé si es como en 3D. Y me marcó más porque aparte de eso me lo tapé y me dolió más. Entonces eso fue algo que sí me marcó mucho la espalda.